Hablemos sobre la literatura prehispánica, la cual comprende todas las expresiones de carácter literario propios del continente americano antes de la llegada de los españoles. Esta literatura comprende a la literatura náhuatl y a la literatura maya. El tema religioso es una constante en la literatura prehispánica. Creían en muchos dioses y los equiparaban con el universo y la naturaleza. Su religión estaba enraizada tanto en la tierra como en el cielo, las estaciones, el sol, la luna y las estrellas. La literatura náhuatl comprende toda la producción literaria en lengua náhuatl. Esta literatura estaba compuesta por la poesía lírica. La poesía lírica tenía tres principales temáticas: religiosas, guerreras y filosóficas. Se observaba que el verso es irregular, era rítmica y libre, uso de la repetición, uso de sonidos onomatopéyicos, uso de difrasis, paralelismo, comparación y uso de epítetos. La literatura náhuatl se puede dividir en varios géneros dependiendo del tema que tratan. Entonces tenemos los teucohuicatl, que son cantares de los dioses, los xochicuicatl, que describe la nobleza, los xopancuicatl, que son alegres poemas y cantos sobre la vida, los ignocuicatl, que son reflexiones tristes sobre la muerte, los teotlatoyi, que son explicación del origen del mundo, y los yoacuicatl, que son cantos sobre guerreros. Esta literatura abarca los tlatoyi, los cuales se clasifican en huehuetlatoyis, teutlatoyi, intonalitlatoyi, tlamachillistlatol y nahuayatlatoyi. Los representantes destacados de esta literatura son Tochihuitzin Coyolchihuixqui, quien fue un poeta que gobernó Teotlalcingo. Sus poemas guardaban una relación con pensamientos que tenía sobre la vida. Uno de sus poemas, Venimos a soñar. También tenemos a Yocuan Cuetzpallín, quien es referido como un sacerdote. En sus composiciones le cantaba la brevedad de la vida humana. Una de sus obras es Que la tierra permanezca para siempre. Tenemos a Xicontencatl, que fue señor de Tzizatlán y cantor de la Guerra Florida. Su obra, Xicontecatl y Cuic. Por último, tenemos a Tecayehuatzin, quien fue gobernante de Huexotzinco. Se le recuerda por su frase poética, flor y canto es lo que hace posible nuestra amistad, y su obra, Ahora déjenos cantar. Pasemos a hablar sobre la literatura maya. Los textos de la literatura maya estaban en prosa y tenían la finalidad de preservar el legado histórico de su cultura. Uno de los temas tratados en la literatura prehispánica maya era la creación del mundo. Un ejemplo de esto es su obra más representativa, el Popol Vuh. Esta obra de autor anónimo trata de explicar las ideas sobre la formación del mundo, los mitos y pensamiento del pueblo maya quiché. Su contenido tiene una intención mítica al tratar de dar respuesta al origen del universo y del hombre, pero también evidencia una intención histórica que busca conservar la tradición de las grandes familias del pueblo maya. Otra obra destacable es el Rabin Alachi, que es la obra más importante de teatro precolombino. En especial, este libro nos describe aspectos de las ceremonias y de los guerreros, nos cuenta cómo era el estilo de vida de los grupos indígenas. El nombre original en maya de Rabin Alachi es Xahoctún, que significa danza del tambor. Otra producción no menos importante de la literatura maya son los libros del Chilam Balam, de autor anónimo, que trata textos de tipo profético, aspectos cosmogónicos, herbolaria, el origen del hombre, pasajes bíblicos, entre otros. La conquista de México fue un suceso en el cual se sometió al pueblo mexicano por los españoles para poder apoderarse del territorio indígena y de su población. Es así como aparece en el siglo XVI la literatura de la conquista. La literatura en la conquista de América es uno de los acontecimientos que trascendieron en la historia del continente. Entre los autores de este periodo se destacan las figuras quienes ocupaban el cargo de soldados, misioneros y hasta inclusive los mismos indígenas, quienes fueron los principales cronistas de América. La crónica era el género dominante de carácter reflexivo. Se dividían en dos: las que hablaban de la conquista de México
y las que hablaban de la conquista de Perú, Nueva España y Nueva Castilla. Los cronistas indígenas se preocuparon por el rescate de su pasado y además escribían su propia versión de la historia de la conquista de México. Estas narraciones indígenas, conocidas en Europa, mostraban la gran riqueza de las tierras descubiertas, así como también el concepto de que el indio era un noble salvaje que debía de ser educado y protegido. Hernán Cortés conquistó la ciudad de Tenochtitlan en el año de 1520, provocó la caída del Imperio Azteca. Él escribió las cartas de relación entre 1519 y 1526, las cuales eran dirigidas al emperador Carlos V. En ellas se describía la llegada a México y cómo fue lo maravilloso existente en las nuevas tierras. También podemos destacar a otro historiador español, Fray Bernardino de Sahagún. En 1529 se desplazó de América e inició el estudio de la lengua de los indígenas mexicanos. Su obra fundamental es Historia General de las Cosas de Nueva España, la cual es una recopilación en 12 tomos de costumbres, mitos y leyendas aztecas. Otro cronista importante fue Fray Toribio de Benavente, quien escribió diversas obras para dar a conocer la historia, costumbres y vida cotidiana de los indígenas mexicanos, particularmente en la zona de Anáhuac, el México central. Entre ellas destaca Historia de los indios de la Nueva España. La inició en 1536, pero se publicó hasta 1858. Es una especie de crónica espiritual acerca de la tradición e historia indígena previa a la conquista española y el choque de las culturas originarias del momento ante las nuevas ideas y las formas de los conquistadores. Siguiendo con esto, Bernal Díaz del Castillo se embarcó en América en el año de 1514, participó en la conquista del Imperio Mexica. Su crónica, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, fue escrita hasta 1568. Fue una de las más reconocidas crónicas de la guerra, recogiendo elementos clave de la memoria histórica de la conquista, construida por las élites de una ciudad indígena desde la década de 1540. Las obras históricas de Fernando de Alva Iztlizochil, en particular su compendio histórico del Reino de Texcoco y la historia de la nación chichimeca, escritas entre 1610 a 1640, relata la historia de la conquista desde el ángulo de la familia real texcocana, que, junto con los españoles y otros grupos indígenas, optaron por derribar el poder de Tenochtitlan sobre la ciudad de Texcoco durante la conquista, especialmente para conocer los detalles de lo que pasaba en el interior de la Casa Real, mientras la otra obra hablaba sobre las acciones y el quehacer de la nación chichimeca. La literatura barroca aparece en el siglo XVII. Esta corriente literaria nace como rechazo a la literatura del Renacimiento. Los artistas mostraron una perspectiva más pesimista y crítica con la sociedad. Abunda la ironía y el sarcasmo con la finalidad de despertar las emociones y sentimientos de los lectores. En la literatura barroca, el lenguaje es más complejo. Usa recursos literarios como la metáfora, hipérbaton, perífrasis, etc. Apostaba por la ornamentación, por la búsqueda del placer estético y la creación de emociones. La exageración es una de las características más llamativas. Los temas religiosos volvieron a ser uno de los más recurrentes. En los géneros literarios destaca la poesía, la narrativa y el teatro. Las dos corrientes principales de la literatura barroco fueron el culteranismo o gongorismo, en homenaje a Luis de Góngora. Esta corriente defendía que era más importante la forma que el contenido de la obra,
y por otro lado el conceptismo, un tipo de estética que le da más importancia al contenido que a la forma. Buscaba asociar las ideas de manera original. Quevedo fue el principal defensor de esta corriente y por ello apareció la rivalidad entre Góngora y Quevedo. Entre los autores más representativos del barroco destacaremos a Sor Juana Inés de la Cruz, denominada también la 10ª Musa. Su excelentísima obra incluye obras dramáticas, poesías y cartas. En su obra se aprecia la influencia de autores como Góngora y Quevedo, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza. Su obra El Divino Narciso trata de la conquista y la conversión de los indígenas al cristianismo. Otro gran representante de la literatura mexicana es Juan Ruiz de Alarcón, con sus obras maestras Las paredes oyen y La verdad sospechosa, con las que cumple con el canon de la comedia española de la época. Juan Pérez Ramírez fue otro dramaturgo mexicano conocido por su obra titulada Desposorio espiritual entre Pastor Pedro y la Iglesia mexicana, en la que narra lo pastoril vuelto a lo divino. Diego Sigüenza y Figueroa, de quien se conoce el soneto de Ecos, en la que cuida la repetición y la rima, obra que ejemplifica el culteranismo. El barroco fue un movimiento de gran importancia que también impactó en la música, pintura, escultura y arquitectura. Ahora veamos por qué gracias al mestizaje aparece la literatura mexicana. Término mestizaje se le otorgó un estatus de uso a un acontecimiento cultural e histórico con el que se buscaba señalar la hibridación espontánea y natural de la especie humana debido al cruzamiento entre las distintas variedades o razas que la integran. También el término mestizo adquirió fisonomía, aunque se fue plagando de inéditos contenidos en consonancia con las nuevas tendencias teóricas, políticas y sociales que venían apareciendo en Hispanoamérica en el ámbito de lo que hoy denominamos como identidad. Ya desde el Plan de Ayutla en 1854, propuesto en México, el mestizo adquirió una nueva representación porque se visualizó que los habitantes mayoritarios en la nación eran mestizos justamente. También podemos ver que en la literatura propiamente mestiza se gestaba en el cruce léxico y sintáctico de lo amerindio y lo español. En cualquier caso, se trata de un mestizaje lingüístico tan natural y prolífico como el de la sangre, similar en cierta manera al sincretismo religioso, algo que realmente solo ocurrió en el ámbito social y cultural de la conquista de América por parte de los españoles y que constituye, a no dudarlo, un paradigma histórico. El más digno fundamento de una coexistencia que prevaleció a pesar de tantos expolios culturales, atropellos adoctrinados, desmanes sin cuento, entre otros, resulta indudable además que todo eso obedeció a un proceso natural verificado a espaldas de los pobres políticos y religiosos. Ahí se fundamentan los modernos conceptos de lo multirracial como norma de conducta, pero también de lo multicultural como modelo de convivencia. Es por ello que el mestizaje dio pie a la literatura mexicana, ya que después de tantas combinaciones entre lenguajes, costumbres y culturas, nació nuestra lengua, casi como la conocemos en la actualidad. Además de que las personas que ya eran nacidas en nuestro territorio se comenzaron a considerar mexicanas, e inclusive el nombre de nuestro país comenzó a ser México.